Testimonio de matrimonio restaurado. Siempre pensé que, si alguna vez lo quería de regreso, él estaría allí. Astrid, ¿cómo comenzó realmente tu restauración? Primero quiero decir que todo mi testimonio es para el honor y la gloria del Señor. Sin Él, su inmenso amor y misericordia, nada de esto sería posible. Todo comenzó cuando me casé joven, muy inmadura, con poca idea de lo que realmente significa un matrimonio. Solo consideré la boda y no cómo vivir como esposa, y sin sentido de ser una mujer sabia, como se puede imaginar. Mi esposo y yo peleábamos mucho por cosas pequeñas todo el tiempo. No sabía cómo callar, no sabía cómo hablar amablemente. Siempre quise tener la razón y no acepté retroceder en ninguna discusión. Las peleas eran realmente terribles y cada vez que abría la boca señalaba todos sus defectos, siendo ciega a los míos. Había tantos. Además de ser contenciosa, nunca tuve el placer de cuidar nuestro hogar, ser una mujer de Dios que construye su hogar, cuida de los demás y hasta querer tener hijos. Fui como toda mujer en este mundo caído en el que vivimos. Mi esposo siempre se quejaba de eso, pero yo sabía que tenía razón al decir que no era su empleada. Absurdo. Bueno, pasó el tiempo y nos acercábamos a nuestro segundo aniversario. Debido a la falla de la anticoncepción tuvimos un hijo, y cuando nuestro hijo tenía 1 año en otra de nuestras acaloradas discusiones, comencé a decirme a mí misma y a Dios que ya no podía soportar más el matrimonio. No sabía qué más hacer, que ya no lo quería en mi vida y me sentía perdida. Unos días después empezaron a suceder situaciones que pensé que eran señales de que Dios me estaba mostrando que me separara. ¡Qué ingenua! No sabía que Dios nunca quiere que un matrimonio se rompa, que Dios odia el divorcio y que no era su voluntad, sino lo que yo quería. Bueno, unas semanas después, yo, que ya estaba súper fría y distante con Yaciel, le pedí a mi esposo Yaciel que saliera de la casa. No era lo que él quería, pero se fue. Me pidió varias veces que repensara, que volviera a intentarlo, diciendo que el matrimonio era para siempre, que me amaba, y yo, completamente cegada por el pecado y endurecida de corazón, no escuché. Creo que fue alrededor de 3 meses después que realmente quería volver, y le dije que de ninguna manera. Solicité el divorcio, sin embargo, el abogado lo envió incompleto y tuvimos que rehacerlo. Cuando fuimos a rehacer, guardé los papeles en mi auto y no cerré la puerta justo cuando llegué a casa y llovía. Todos los papeles se mojaron y seguí posponiéndolo, y gracias a Dios que este divorcio nunca sucedió. Gloria a Dios. Él ya estaba obrando en nuestras vidas. Después de 1 año de separación, con un intento fallido de divorcio tras otro, mi nana me pidió que la llevara a la iglesia. Mientras estaba sentada en misa, le dije a Dios que me sentía perdida. Le pedí que hiciera su voluntad en mi vida, que estaba entregando mi vida en sus manos. De repente, todo empezó a hacerme querer recuperar mi matrimonio. Nunca imaginé que esto me pasaría a mí, querer hacer todo diferente. Tenía muchas ganas de volver a vivir juntos y cuidar nuestra casa con mucho gusto. Miré a mi hijo y lloré pensando en cómo pude destruir a nuestra familia, que ciega estaba. Así que pensé que cuando fuera a hablar con mi marido, él querría volver y podríamos rehacer nuestra pequeña familia. Cuando dije, me gustaría hablar, parecía otra persona, extremadamente frío. Dijo que no quería tener nada que ver conmigo, que las cosas habían cambiado, que estuvo mucho tiempo pensando en ello y que estaba disfrutando de su vida, y que hoy tenía una paz que no quería perder. Me asusté. Siempre pensé que si alguna vez lo quería de vuelta, él estaría allí. Con rabia comencé a insistir, decirle que era cruel, decirle que viniera a la iglesia conmigo, enviarle las escrituras, pero nada funcionó. Al contrario, se sentía
cada vez más distante y completamente indiferente, más resuelto en su decisión. Me dijo que no tenía a nadie, que simplemente no quería volver y que ya no podía imaginarse conmigo. Un día vi una conversación con una amiga en su celular. Le pregunté con quién estaba hablando. Estaba muy enojado porque toqué su celular y dijo que no había cambiado como decía. Volvimos a pelear y él estaba aún más distante, si cabe. ¿Cómo cambió Dios tu situación, Astrid, mientras lo buscabas de todo corazón? Después de eso le envié un mensaje de texto de disculpa. Él fue frío en respuesta. Seguía buscando razones para hablar con él todo el tiempo. Fui a hablar con un hombre de mi iglesia y oró conmigo. Me calmó y me animó a no rendirme. Dije que Dios restauraría mi matrimonio. Permanecí firme en la oración. Lloré muchas veces a los pies del Señor. Con cada llanto, con cada oración, me sentía transformada, me sentía más cerca de Dios. Pasé por una verdadera conversión. Comencé a querer sobre todo hacer la voluntad de Dios, seguir su palabra, querer estar más cerca de Él y hacer lo que le agradaba. Estaba cambiando como persona, no solo lidiando con mi matrimonio, sino con todas otras situaciones. Agradecí a Dios por la oportunidad de ser una mujer nueva, por su misericordia, por llamarme a estar cerca de Él aún habiendo pecado tanto. Finalmente dio un giro cuando mi esposo y yo estábamos hablando sobre cómo manejar las vacaciones. Todos los años viaja a otro país para estar con su familia y quería que nuestro hijo también fuera, pero como era pequeño no podía quedarse mucho tiempo, así que me propuso que fuera con ellos. Fui feliz y acepté. Mi antigua yo habría tratado de inferir en lugar de sonreír y estar de acuerdo, confiando en mi esposo celestial, para todo. Pensé que sería entonces cuando ocurriría nuestra restauración y que volveríamos como pareja. Qué equivocada estaba. Me frustré tanto algunas veces, pero rápidamente me volví a Dios, sabiendo que sus planes eran mejores que los míos. ¿Qué principios de la palabra de Dios o a través de nuestros recursos, Astrid, te enseñó el Señor durante esta prueba? Todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor y son llamados conforme a su propósito. Dejar ir y el espíritu apacible y tranquilo son lo importante. ¿Cuáles fueron los momentos más difíciles en los que Dios te ayudó, Astrid? Este viaje duró 1 mes y medio completo y puedo decir que a veces fue muy difícil, muy diferente a lo que imaginé que sería. Mi esposo se mantuvo completamente frío, distante e indiferente hacia mí. No mostró absolutamente ningún deseo de volver a nuestro matrimonio o mostrar el más mínimo interés en mí. Me sentí muy mal y rechazada porque estábamos todos juntos en espacios muy reducidos y con su familia. Muchas veces me dejaba allá con nuestro hijo y salía con amigos. Iba a ciudades vecinas. En fin, yo estaba ahí como niñera de su hijo. A veces me desesperé, pero sabía que Dios usó este tiempo para humillarme. No había sido más que arrogante y egocéntrica, y Dios necesitaba quebrantarme por completo para que nunca volviera a ser como antes. Empecé a pensar que era imposible, que quizás Dios no quería restaurar mi matrimonio. Le pedí a mi esposo celestial que me apoyara, porque no podía más. Cada vez que decía eso, después de llorar mucho y hablar con Dios, me sentía renovada y con fuerzas para continuar. Hasta que un día puse matrimonio restaurado en Google y encontré ministerios de restauración matrimonial. Era lo que necesitaba. Descargué el libro Cómo Dios puede y va a restaurar su matrimonio y comencé a leer. Todo parecía encajar. Ya me había arrepentido de la separación, pero después de empezar a leer el libro, entendí todos mis errores durante el matrimonio. Yo estaba avergonzada. Qué polémica fui. Yo era insoportable, desobediente.
También traté de restaurar mi propio matrimonio en lugar de dejar que Dios lo hiciera. Astrid, ¿cuál fue el punto de inflexión de tu restauración? Cuando comencé a comprender mis errores y a aprender los principios de callarme y soltarme, eso me cambió aún más. La situación parecía la misma, pero empecé a sentir mucha paz mientras leía el libro, mucha fe y mucha certeza. Yo creía que sucedería en el tiempo de Dios, y Él planeó restaurar mi matrimonio. Solo a mí me tocaba obedecer y esperar y dejar que Él terminara de transformarme. No podía forzar nada ni tratar de hacer nada por mi cuenta, como hacer cargos en mí que sabía que necesitaba cambiar. El libro fue el que completó mis oraciones. Luego encontré a una mujer sabia y me comencé a reconstruir mi vida y mi mente en su palabra. Cuando combiné mis oraciones con los principios que aprendí, las cosas empezaron a cambiar. Cuéntanos, ¿cómo sucedió, Astrid? ¿Su marido solo entró por la puerta principal? Astrid, ¿sospechaste o pudiste decir que estabas cerca de ser restaurada? Entonces, todavía en el viaje, después de más de un mes de estar fuera, mientras él no estaba y yo estaba en casa leyendo la Biblia, estudiando lecciones, derramando mi corazón en mis diarios, cuando me llamó y me preguntó si quería salir con él. Estaba tan asustada, tenía tanta paz que no esperaba que sucediera. Dije que lo haría, así que vino a buscarme y nos fuimos. Y ahí me dijo que quería intentarlo de nuevo, que ahora podía imaginar una nueva vida conmigo. Me propuso que aún no viviéramos juntos, y yo acepté diciendo estoy de acuerdo, no estoy lista. Me dio un beso y cuando regresamos a la casa de sus padres estábamos tomados de la mano. Estaba muy feliz. Sin embargo, en los días siguientes se mantuvo frío y distante. No podía entender por qué. Me dolía, pero no quería ser malagradecida, no solo con él, sino sobre todo con el Señor. Así que seguí agradeciendo y alabando al Señor, sabiendo que había una razón para este regreso a sus viejos sentimientos hacia mí. Cuando volvimos del viaje, volvimos a hablar, y ahí me dijo que tenía muchas ganas de intentarlo de corazón, pero que no estaba consiguiendo ser como era, que a pesar de querer a su familia de vuelta, no estaba arreglándoselas para sentir algo por mí. No de la manera que había pensado que se sentiría, y realmente como quería sentirse por mí. Me sentí muy triste por eso, pero continué agradeciendo a Dios y pidiendo que volviera el corazón de mi esposo hacia él y luego hacia mí. Fue entonces cuando me propuso que me viniera a vivir con él, y así lo hice. Nuestro hijo estaba tan feliz y comencé a poner en práctica aquello sobre lo que quería que se construyera nuestra casa. Cuidar de nuestro hogar me hizo tan satisfecha. Seguí a trabajadoras en casa y se me dio bien ser ama de casa, muy lejos de ser la mujer que derribó su propia casa. No forcé nada, no cobré nada, seguí saliendo para estar a solas con mi primer amor. Vivíamos un poco como extraños en la misma casa, pero a pesar de algunos momentos de tristeza yo estaba en paz y disfrutando de mi amado esposo. Agradecer y alabar a Dios se convirtió en lo que hacía todo el tiempo. Sabía que era el comienzo de una restauración. Mirando hacia atrás, después de 3 meses de oración por mi restauración, ya habíamos llegado, estábamos restaurados, simplemente no era lo que había imaginado. Sin embargo, estaba agradecida y me regocijé aún más. Luego, unos días después, hubo una crisis en la vida de Yaciel y comenzó a acercarse a mí para buscarme apoyo. Se volvió cariñoso. 1 o 2 días después, el domingo, me preguntó si iría a la iglesia. Había un grupo de oración en la iglesia a la que me llevó y me preguntó si iría. Cuando entramos, un hombre se acercó a orar por nosotros y dijo después de orar: Dios dice que su matrimonio ya ha sido restaurado. Su crisis ha terminado. Después de ese día, que cumplirá 3 meses este fin de semana, todo cambió. Todo. Él es otra persona y estamos mucho más involucrados espiritualmente en nuestra nueva iglesia. Dijo que desde ese día me vuelve a ver como su esposa, como alguien que lo completa.
Sé que todavía estamos en nuestro viaje y debemos permanecer siempre en oración, alabanza y acción de gracias, porque el Señor todavía necesita trabajar duro en ambos. Pero esta vez, nuestra casa está siendo reconstruida sobre la roca de su palabra, y Dios está en el centro de nuestro matrimonio. Dios es perfecto, mis hermanas, su tiempo es perfecto y sus obras también son perfectas. Confianza, me parecía imposible, y realmente lo era, pero con Dios nada es imposible, y Él me concedió este milagro, aunque no lo merecía. Amado mío, te amo. ¿Recomendarías alguno de nuestros recursos en particular que te haya ayudado, Astrid? ¿Cómo Dios puede restaurar su matrimonio? Y una mujer sabia, la Biblia. De cualquier manera, Astrid, ¿qué tipo de estímulo te gustaría dejar a las mujeres en conclusión? Mantente firme en el Señor. Mira al Señor y no a las circunstancias. Si hubiera mirado las circunstancias, me habría dado por vencida, porque todo parecía ir al revés, lejos de la restauración. Pero nuestro Dios hace milagros cuando entregamos todo en sus manos y confiamos. Confianza, que la paz de Dios triunfe en vuestros corazones. Queremos darte las gracias por tu corazón siempre dispuesto a sembrar por medio de tus diezmos y ofrendas. A través de ellos, no solo invertimos en regar en nuestros muchos ministerios en expansión, sino que además entregamos nuestras primicias a diversos ministerios y misiones externas cuidadosamente seleccionadas. Además, con tu contribución, haces posible que podamos alcanzar a más mujeres heridas y ofrecerles nuestros recursos gratuitamente para ayudarlas a encontrar su restauración. Si nuestro material ha tocado tu vida, puedes ayudarnos a crear y compartir más contenido como este. Puedes utilizar, además de los métodos tradicionales, nuestro botón de donación PayPal disponible en nuestro canal de YouTube. Gracias por tu amor, disposición y obediencia.